Hola a todos. A partir del inicio de los años 80 estaba muy de moda utilizar el control remoto para abrir la puerta de la cochera y guardar el coche, prender o apagar el calefactor, abrir o cerrar las persianas o cortinas, incluso para poder prender o apagar la iluminación de la casa o de la piscina. Pero ahora esto ha cambiado porque mayormente estamos utilizando el smartphone. Y con este smartphone que todos tenemos, o la mayoría lo tiene, podemos ahora controlar casi todos los equipos electrónicos que están a nuestro alrededor. Y la pregunta es, ¿y qué está detrás de todo esto? Pues detrás de todo esto hay una pequeña interfase, que es la que estamos viendo acá. Esta interfase justamente se encuentra entre el microprocesador y la carga eléctrica a controlar, o el microcontrolador y la carga eléctrica a controlar, o un circuito integrado que mayormente puede ser parte del puerto de salida y la carga eléctrica a controlar. ¿Por qué digo y la carga eléctrica? Porque mayormente estas cargas pueden ser motores pequeños de un cuarto de HP, o pueden ser motores muy grandes de 10 HP, 50 HP, 100 HP. Y eso no lo va a poder controlar un pequeño integrado. No tiene la potencia para hacerlo. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos esta interfase, que está conformada principalmente por un interruptor electromecánico. Este interruptor electromecánico, más conocido como un relay. Entonces el relay, cuando se energiza, pues la carga funciona, el motor funciona, la resistencia eléctrica del calefactor calienta, los equipos de iluminación iluminan y así. Pero para poder controlar el relay necesitamos tener un transistor que se encuentra justamente entre el circuito integrado y el relay. Y este transistor va a trabajar en modo corte y saturación. Entonces va a trabajar como si fuera un interruptor de estado sólido. Y en este vídeo lo que nosotros vamos a hacer es justamente poder hallar la resistencia de base en función de la corriente que necesita el relay para mantener este interruptor cerrado. Así es que vamos a pasar rápidamente a explicarles por qué están los demás elementos y cuál es su función, y luego hacemos el modelado matemático. Bien, es importante decirles que esta interfase, así como lo ven, está desarrollada para una línea eléctrica monofásica, que está conformada por una línea eléctrica activa y una línea neutra. Voy a hacer un vídeo para poderles explicar las diferencias y cómo saber qué tipo de línea tenemos en nuestros domicilios o en el lugar que queremos realizar justamente este proyecto. Como vamos a trabajar siempre con cargas eléctricas, lo recomendable es poner un fusible como protección y un neón para que nos indique visualmente cuando el fusible se abra. Por esa razón está el neón, que tiene una caída de voltaje, la lamparita de neón, la lámpara de gas de neón, tiene una caída de voltaje aproximadamente de 62 voltios y se encuentra con una pequeña resistencia limitadora de corriente, la RN, aproximadamente 330K ohmios a medio vatio. Esto es para una tensión monofásica de 220 volts, 60 o 50 Hz. Vamos a poner acá 50 o 60 Hz. Bien, esta resistencia que conforma un divisor de tensión con, con esta lámpara de neón, su valor aproximadamente es de 220K ohm a medio vatio. Bien, el relay. Acá tenemos el relay. Hay relays que trabajan con una tensión. Esta es la tensión del relay, la S,
que puede ser de 5 voltios, lo voy a poner acá, 12 voltios o 24 voltios. Tensión continua, VSS. Y la corriente que necesita el relay para mantener cerrado su interruptor va a depender principalmente de la potencia del relay. Cuanto el relay tenga la capacidad para poder controlar cargas de mayor potencia, esta corriente será mayor. Pero para este ejemplo vamos a utilizar un relay pequeño que puede controlar cargas de motores de hasta 1 HP, y la corriente que necesita para mantener este interruptor interno cerrado es aproximadamente de 30 miliamperios. Eso está escrito, serigrafiado, impreso encima o sobre la carcasa o el lomo del relay. Estos datos siempre los da el fabricante, la tensión de trabajo del relay y la corriente que necesita. Todo relay, cuando se apaga, cuando se desenergiza, en su núcleo de la bobina se ha almacenado en forma de campo electromagnético la corriente. Esa energía almacenada tiene un nombre, se llama energía cinética. Y cuando sale en forma de corriente, pero sale en dirección opuesta. Miren, si la corriente circulaba así, en este sentido, cuando sale va a salir ahora en este sentido. Y por lo tanto va a poder circular por este diodo y ser disipado ese pulso, solamente ese pulso, en esta resistencia RD. Entonces ustedes ya saben, cuando una bobina de un motor, de un transformador, de un relay se apaga, sale en sentido contrario la corriente. Si la corriente que circulaba por acá es de 30 miliamperios, saldrá 30 miliamperios. Si es 1 amperio, saldrá 1 amperio en sentido contrario. Pero es un pulso de corriente, es muy pequeño. Pero ¿por qué ponemos este diodo? Es para que la corriente circule y se disipe en forma de calor en esta resistencia y evitemos dañar al transistor. Por lo tanto, la resistencia RD tiene un valor aproximado de 10 ohm a medio vatio, y el diodo puede ser un diodo rectificador de 1 amperio o un diodo de alta velocidad, para este caso el UN4148. Bien, entonces, ¿qué falta? Sí, esto es importante. Falta conocer la tensión de salida del circuito integrado. Estos circuitos integrados trabajan mayormente siempre como son sistemas lógicos, trabajan con un cero lógico. Vamos a poner acá el cero lógico y con uno lógico. Dependiendo de su tecnología, si es TTL, si es tecnología TTL, el 1 lógico es aproximadamente 5 voltios. Pero si es tecnología CMOS, el 1 lógico varía entre 3 voltios a 12 voltios. Esto es un valor aproximado. Siempre es mejor utilizar un voltímetro para poder medir cuál es el valor del 1 lógico. Una vez conocido eso, ya tenemos toda la información para poder hallar nuestra RB. Y para ello vamos a empezar con desarrollar este modelado matemático. Entonces podríamos decir lo siguiente, que EB, la salida de voltaje del integrado, menos la caída de voltaje en la resistencia de base, y menos el voltaje de caída base emisor del transistor va a ser igual a 0. Despejamos justamente esta variable que nos interesa, la caída de voltaje en RB, ahora va a ser igual a la diferencia de la tensión de salida del integrado y el voltaje base emisor. Bien, esta variable está integrada por un producto de la corriente de base y la resistencia de base, que va a ser igual a lo mismo, ¿no? La diferencia de la salida de voltaje del integrado y la que de voltaje base emisor. Podemos despejar, en este caso, la variable de nuestro interés, que sería el valor de RB. El valor de RB o resistencia de base, en este caso, va a ser igual a la diferencia de la tensión de salida del integrado, el voltaje base emisor y la cociente de la corriente que circula por base. De aquí podríamos decir también lo siguiente, por ejemplo, que la corriente que circula por base también
es igual a decir el valor de la cociente de la corriente de colector partido por beta. Este beta que tenemos aquí, es igual a decir HFE. Mayormente está denotado como HFE en los manuales o en los datasheets. Como el transistor va a trabajar en estado de corte y saturación, lo recomendable es de 10 a 20. Mayor a 20, el transistor, por ejemplo, si le vas a poner un HFE de 40, de 80, de 100, estaría trabajando ya en modo amplificador. Lo que vamos a hacer ahora es justamente integrar este pequeño valor de IB aquí, ordenarlo y nos va a quedar de la siguiente manera. Para ello voy a tener que borrar esta parte porque, como verán, me falta pizarra. Ya he borrado, un poco más acá también. Ya. Entonces igualamos. Entonces podemos decir lo siguiente, que nos quedaría de la siguiente manera. Beta por la diferencia del voltaje salida del integrado menos el voltaje base emisor partido por la corriente que circula por el colector, o sea, la corriente del relay, ¿no? Bien, ahora para nuestro ejemplo vamos a poner pues los datos para poder hallar RB. Vamos a poner un beta intermedio, que no sea ni 10 ni 20. ¿Les parece si ponemos 14? Bien, vamos a poner 14, producto de la tensión de base. Me quedo con la tecnología TTL, que era reina en los años 60, 70, 80, 90. ¿Ya? Y vamos a poner que 5 voltios el uno lógico, menos la que de voltaje base emisor para un transistor de silicio es de 0,7 voltios. Así que vamos a poner acá silicio. Y la corriente del relay. La corriente que necesita el relay, el fabricante nos ha dado, que es de 30 miliamperios, o sea, 3 por 10 a la menos 2. Esto nos va a dar un valor aproximado de 2007 ohmios. El valor aproximado comercial es 2K ohmios a medio vatio. Bien amigos, con esto ya hemos terminado el modelado matemático, el pequeño ejemplo, y hemos hallado el valor de la resistencia de base para el relay con el que estamos utilizando. Pero nos faltó algo que era muy importante, ayer hablar sobre Q1, sobre qué tipo de transistor vamos a utilizar. Miren, por aquí va a circular una corriente de 30 miliamperios, ¿correcto? ¿Ya? Así que el transistor más adecuado sería un transistor que tenga una capacidad mayor. Suficiente con este transistor que es el 2N2222A. Este sería Q1. O si quieren estar tranquilos o capaz necesitan un motor, un relay de mayor capacidad, por ejemplo, un relay que traje con 100 miliamperios, 200 miliamperios, pueden utilizar este, que es el BD135. BD135. Este ya es de media potencia. Este trabaja hasta máximo, creo que 1.5 amperios, y el de acá trabaja máximo hasta, me parece, 500 miliamperios. Así es que si la corriente que circula por acá es 30, es menor de la décima parte. Así que con cualquiera de estos transistores podría trabajar muy bien. Bien amigos, espero que les ayude en algo este pequeño vídeo para hacer sus proyectos de esa manera. Cualquier cosa no se olviden dejarme en comentarios y conmigo hasta la próxima.